Le damos la palabra al diputado Juan Carlos Rengifo. Bueno, muy buenos días a los honorables diputados. Celebrar la presencia de los funcionarios de la administración departamental y quiero iniciar esta intervención celebrando la búsqueda de coherencia que le están dando a este plan de desarrollo. Indiscutiblemente, la articulación con las políticas nacionales, con la política internacional, me parece que es bastante importante para poder cumplir con las expectativas que hoy tienen los vallecaucanos. En los planes de desarrollo siempre he considerado que si bien tenemos que cumplir con lo nacional y con lo internacional, hay un escenario que se debe guardar también para el fortalecimiento de una política con autonomía. ¿Qué quiere decir? Que si bien debemos estar articulados a la política internacional, a la política nacional, hay temas que son del fortalecimiento regional, local, que no son menos trascendentales. A mí me alegra ver cómo va funcionando el plan de desarrollo en su estructura, todo el componente de participación que se ha generado en el Valle del Cauca y toda esa movilidad que se le da a los diferentes sectores sociales para que se expresen y se vean reflejados en este plan. Yo quisiera de entrada felicitar el tema de lo estructural y de la articulación. Tengo algunas inquietudes que me parece es importante porque pretendo, y sé que muchos de los diputados lo compartirán, profundizar al momento de las presentaciones particulares. Pero cuando nosotros tocamos el tema de mercados eficientes y el indicador básicamente está en la canasta exportadora, a mí me parece que eso está bien en el contexto de globalidad, en el contexto de los tratados de libre comercio, en los contextos de la política dominante que hoy tiene el Estado colombiano. Pero hay un escenario que se lo debe reservar la región y es la posibilidad de fortalecerse internamente en ese tipo de mercados. No solo la canasta exportadora, pensaría yo, tendría que tener un sitial como indicador y de crecimiento en el plan. Cuando ganamos en condiciones de autonomía, cuando ganamos en el crecimiento de la industria, la empresa, y ahora que se está hablando del término de los centros de innovación, desde la región y para la región, en una región que es estrictamente importadora hasta de sus alimentos, pues es importante que eso también se pueda reflejar y estoy convencido, lo digo en el sentido de que al leer el plan de desarrollo, al escucharlos, estoy convencido que eso nos va a dar la posibilidad de crecimiento. Cuando el plan de desarrollo en el tema de lo agrario se atreve a colocar el tema de mercados verdes, un tema que terminó en un montón de campesinos en Colombia intentando convencer a la humanidad de que hay que consumir alimentos limpios, alimentos sanos, y algunas élites de la sociedad que van a los mercados verdes a comprar los alimentos para sus enfermos terminales. Es el absurdo más grande que uno puede encontrar en una sociedad. Campesinos luchando por intentar convencer al resto de que hay que comer sano y el resto solo acordándose de eso cuando tienen un pariente con cáncer y entonces van a un mercado verde a pagar lo que les ocurra para hacerle seguramente más tranquilos sus días terminales. Consideraría entonces que el tema de lo autónomo, doctor Roy, también tendría que tener un indicador de crecimiento desde la empresa, pero a mí me parece que también desde la posibilidad del crecimiento en la autonomía alimentaria del Valle del Cauca, que hay que buscarla. Aquí estamos firmando un proceso de paz, pero tenemos un Valle del Cauca que le vuelan 4 puentes, no necesitan ni siquiera hacer un paro muy largo, le vuelan 4 puentes y a los 8 días aquí todo el mundo está quejándose del abastecimiento y eso ya lo hemos vivido. Entonces, ese es un tema que me parece importante revisar, ese crecimiento endógeno, por llamarlo de alguna manera, porque el contexto que veo nos va a permitir crecer en esto desde los centros de investigación y además desde una política que a mí me parece que hay que implementar, doctor Roy. Estamos hablando de territorio sostenible para la competitividad. Uno de esos elementos, y se lo he planteado al secretario de Agricultura, es que el plan de desarrollo deje la posibilidad, no solo de hablar de mercados como tal verdes, que es una política que nos están solicitando a nivel nacional. Para poder tener mercado verde hay que tener producción verde. Yo le he propuesto al secretario de Agricultura que nos atrevamos a estructurar para el Valle del Cauca el plan agroecológico del Valle del Cauca y un plan agroecológico que debe involucrar
a los industriales vallecaucanos de la parte de alimentos, pero que debe recoger y fortalecer también las experiencias de muchas y miles de organizaciones campesinas en el Valle del Cauca que hoy están trabajando en ese sentido. Cuando tenemos mercados verdes en Tuluá, en Cartago, cuando tenemos que pelear cada año para que la CBC no eche a los campesinos que producen orgánicamente del parqueadero trasero de la corporación, quiere decir que existen en una lucha. Y la sociedad rural campesina tenemos que defenderla en el Valle del Cauca por arrasados que nos tenga la caña de azúcar, que no deja de ser importante, por supuesto, pero donde hay otras lecturas que seguramente son igual de importantes. Dos temas: los indicadores para el crecimiento endógeno. Segundo tema, el plan agroecológico del Valle del Cauca. Celebrar el tema de la educación superior, y podemos atrevernos al tema de educación superior rural. Hay universidades que seguramente las podemos potencializar. Hablo de posibilidades como la de la Universidad de Santa Rosa de Cabal, una universidad agraria que está llegando inclusive a corregimientos y que podemos buscarlo y potencializar temas como el INTEP y otros institutos que tenemos en el orden departamental. Yo pienso que tendríamos que hacer un poco más grueso el tema del componente ambiental en el plan de desarrollo, y tenemos que fortalecerlo desde la perspectiva de la política departamental. Ya nos ha dado buena cuenta la Corporación Autónoma de los miles de millones de pesos que se han gastado sembrando árboles y que no han dado el resultado contundente que tenemos. No es sembrar árboles, no es cercar montes, es generar una política departamental que nos permita cohesionarnos con algo de lo cual hacemos parte y se llama el Sistema Nacional Ambiental. Aquí el departamento tiene que asumir también responsabilidades. Aquí pasa algo en el tema ambiental y arrinconamos a la CBC, pero sucede que es que en Colombia no existe la ley del Ministerio del Medio Ambiente, como se lo ha pensado mucha gente. Existe la ley que crea el Sistema Nacional Ambiental, del cual los departamentos, igual que los municipios, hacen parte. El caso de la Laguna de Sonso es una lesión que a mí me parece que se nos vuelve el florero de Llorente para el ambientalismo vallecaucano. Allí se pudo demostrar que aún sin la CBC, el municipio pudo ir a actuar, decomisar, parar, porque es autoridad ambiental, pero también lo es el gobierno departamental. Y hay que generar una política que nos permita articularlo, y hay cosas en las que no podemos crecer la biodiversidad, por supuesto, pero si cuidamos los espacios, los ecosistemas estratégicos, vamos a encontrar situaciones como la que hace 4 años se encontró en el páramo del Duende, donde se han encontrado especies nuevas para la humanidad, especies en flora, especies en fauna, especies en ranas, especies en mamíferos. Estamos encontrando todavía nuevas para la humanidad. ¿Qué no se dirá de la flora? Entonces, por supuesto, si no asumimos una política frente a eso, seguramente sí vamos a propiciar la extinción de otras en el Valle del Cauca. Entonces, yo coincido plenamente en esa premisa que usted exponía, doctor Roy, pero por supuesto, todavía hay especies y hay cosas nuevas, afortunadamente, para descubrir por esta humanidad. Una política que nos permita incidir, por supuesto, en el Pacífico, pero es que tenemos la serranía de los Paraguas, tenemos todo el sistema de humedales del Valle del Cauca, donde hoy se está buscando que 28 humedales sean reconocidos por el convenio de Ramsar a nivel internacional, pero donde tenemos todavía páramos no intervenidos, y me refiero al páramo del Duende, el único páramo no intervenido de Colombia, uno de los 3 páramos no intervenidos en el planeta, un ecosistema único, un ecosistema donde todavía se están encontrando especies nuevas para la humanidad. Hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental. Seguramente hay una política ambiental de conservación de la cual debemos participar localmente, pero además tener una política que convoque regionalmente en este sentido. Ahí, en el tema jurídico, cuando el diputado John Jairo se remitía a algunas cosas que todavía no tienen fuerza para ser incluidas, yo pienso que hay 2 desde la óptica ambiental que hay que incluir, y es la COP21, un tratado que recientemente fue firmado en París y del cual hace parte Colombia para disminuir las emisiones. Tratado que por demás los ambientalistas, muchos de los ambientalistas consideramos nefasto. Hicimos una fiesta porque los ricos van a entregar un poco de plata a los que ellos consideran pobres para poder ellos justificar el no disminuir las emisiones de gases al planeta. Y lo único que nos ofrecieron fue, y lo consideran mucha gracia, decirnos que en los próximos 40 años solo nos van a subir la temperatura del planeta 0.5 grados. Y cambiamos eso por un grueso de recursos que seguramente mucha gente está al apetito, a la espera de que eso llegue, para ver qué fiesta hacen con eso. La fiesta de los recursos del ambientalismo, que es la historia que tenemos en este país. Entonces, ese tema hay que contemplarlo, lo mismo que Ramsar, el convenio de Ramsar que está firmado por Colombia y que igual que Sonso tenemos que proteger los otros
otros humedales del Valle del Cauca, y ese es un convenio que tiene firmado Colombia. ¿Por qué se me hace importante el tema de la COP21? La COP21 se nos hace importante porque hay unos recursos allí que en todo caso, si uno lo refleja frente a la inversión estructural, de todas formas siguen siendo bajos. A mí me parece que un esfuerzo importante está haciendo el departamento. Creo que de los esfuerzos más grandes que se han hecho en no sé cuántos años para invertir en el tema ambiental, doctora Norma. Pero eso no quiere decir que sean los suficientes, que sean los necesarios. Si trabajamos COP21, yo sigo proponiéndole al gobierno departamental, como se lo expuse a la gobernadora hace unos días, trabajemos un proyecto donde eso sea el apalancamiento para que le planteemos al gobierno nacional, nos acompañe en el canje de deuda externa por ambiente. Debemos plata en deuda externa, pero si planteamos proyectos ambientales que sean del interés del orden internacional, podemos acceder a recursos para la financiación de esos proyectos y lo considera la banca internacional pagado como parte de la deuda externa que tiene el país. Me parece que es una oportunidad que hay que aprovecharla, por eso la importancia de firmar esto, de citar estos dos convenios. Me parece interesante el tema del enfoque diferencial. Yo quisiera ver el enfoque diferencial inicialmente en el tema de cómo se aborda la alimentación de los niños y cómo incidimos en lo que el departamento puede para que esa alimentación de los niños, verdad, sea diferencial. Siquiera arranquemos por allí. No es lo mismo la alimentación para un niño indígena nasa, que un afro en el Pacífico, que un embera, que un niño en una ciudad o que un peladito paisa en el norte del valle. Me parece que allí hay un excelente laboratorio para empezar a trabajar ese tema. Y también me parece importante que quedase reflejado, por último, queridos diputados y asistentes, quedase reflejada la postura que asume el gobierno departamental en los diferentes escenarios en los que hace parte de sus juntas directivas. ¿A qué hago referencia? Yo celebro cuando el doctor Roy reivindica el tema de lo público y buscar cómo lo público le puede aportar, que así debe ser y es posible, a crecer las finanzas del departamento para cumplir con las metas del plan de desarrollo. Pues por supuesto, que estén pensando en alejar todos esos demonios privatizadores y demás, como la salida fácil a una con situación económica que normalmente padecen los departamentos. A mí me parece oportuno y me parece que es válido fortalecer lo público, lo de los vallecaucanos, lo del esfuerzo histórico tiene que ser, y yo comparto eso. ¿Por qué toco ese tema, doctor Roy, doctora Norma? Y es que hoy tenemos que enfrentarnos a una discusión. La gobernadora preside el consejo directivo de la CBC y me remito a la CBC porque es una de las estructuras más importantes que tiene el Valle del Cauca. Y allí siguen con el embeleco que se planteó desde hace 50 años con el plan Lilienthal, que fue el que confinó el río Cauca, desecó los humedales, le entregó las tierras a los cañicultores, expulsó campesinos. Y si bien en los indicadores económicos del país la caña hace un aporte importante, no menos es el pasivo ambiental, el pasivo social y el desplazamiento que le generó a los campesinos vallecaucanos. Ahora siguen con el embeleco. Y para el tema de abastecimiento de agua a los vallecaucanos, doctor Roy, siguen pensando en soluciones de fontanería. El abastecimiento de agua a los vallecaucanos no solo es de fontanería. Hay una política alcahueta que tiene que ser reevaluada. Y es como cada vez que el agua se agota, entonces subimos los tubos, subimos la bocatoma. Y cuando lleguemos al nudo de los pastos, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Se suben los tubos porque de ahí para abajo consideran que todos esos ecosistemas que generan el agua se pueden agotar. Aquí había nacimientos en la zona plana del Valle del Cauca, en los piedemontes. Y subimos los acueductos, subimos las bocatomas y de ahí para abajo todo lo acaban. Entonces, ahora viene la política de los embalses de nuevo en la corporación. Preocupación que hoy ocupa a los de Bugalagrande y Andalucía, porque pretenden trasvasar aguas a la quebrada del Buey del río Bugalagrande, y ya vieron y se sintieron en el caos más impresionante, en el fenómeno del Niño, que va a ser un fenómeno ambiental que se va a repetir cada vez con mayor frecuencia. Nosotros como gobierno departamental tenemos que sentar posición frente a ese tipo de proyectos. Si vamos a seguir privilegiando el embalse para que los privados lo sigan utilizando, o si vamos a cumplir con la finalidad social que es el que prima en el uso del recurso del agua. Yo creo que debemos tener reflejadas en el plan de desarrollo posturas frente a los quehaceres en las diferentes juntas directivas, Cabasa, CBC y cuantas cosas allí estamos involucrados en el orden departamental. Por demás, yo celebro y creo que la discusión va a ser enriquecedora. Quiero reivindicar esos temas en el mejor de los ánimos,
Además, en el ánimo de aportar con equipos de vallecaucanos que conozco y que estamos dispuestos también a trabajar en la parte de formulación y después en la parte de la ejecución de esas metas. Muchas gracias y me place mucho. Muchas gracias, diputado.